tenemos ahora en nuestro bloque económico. A ver, muchos creen que ante un despido siempre tiene que haber una indemnización. ¿Esto es así o hay alguna forma en que el empleador despida a un colaborador, a un trabajador, si es que, por ejemplo, tiene bajo rendimiento o ha cometido una falta interna en la empresa? De eso vamos a hablar con Germán Lora, profesor de SAM. ¿Cómo está, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal? ¿Hay despidos por bajo rendimiento o por algún tipo de falta interna del trabajador sin que esto castigue con una indemnización a la empresa? Sí. Sí. Eso es lo denominado, las denominadas causales de extinción justas de la relación laboral, que se subdividen en dos grupos. Yo puedo despedir un trabajador por razones de capacidad y por razones de conducta. Okay. Entre razones de capacidad son 3 y conducta son 3. Las razones de capacidad o incapacidad, la primera es el detrimento físico del trabajador. Que el trabajador haya tenido un detrimento físico durante la relación laboral, entonces yo puedo despedir con algunas... ¿Un accidente, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Es decir, primero lo que tengo que hacer es tratar de ajustar el puesto de trabajo, es decir, modificar el puesto de trabajo para que el trabajador se adecue. Luego, si no encuentro un ajuste correcto o razonable, busco reubicarlo, y si tampoco encuentro un lugar donde reubicarlo, que no ponga en peligro al trabajador o a los otros trabajadores, recién puedo despedirlo. Esa es la primera posibilidad en lo que es capacidad. La segunda es lo que acabas de mencionar, la posibilidad de despedir por rendimiento deficiente. La segunda posibilidad por capacidad. Y la tercera interesante también es la negativa injustificada del trabajador a hacerse los exámenes médicos obligatorios por ley. Es decir, un trabajador que se niegue injustificadamente a hacerse un examen médico ocupacional, por ejemplo, que es lo obligatorio por ley, puede ser despedido, porque de alguna manera está ocultando algún tipo de incapacidad. ¿Y qué resultados en ese examen médico podrían ser causal de despido? Por ejemplo, que lleguemos al detrimento en la facultad física. Te pongo un caso. Yo tenía un caso de un trabajador que no quería hacerse el examen médico, el obligatorio, y cuando determinamos por qué, era un trabajador de mantenimiento de ascensores. ¿Y por qué no quería hacerse? Porque tenía una falla en la vista y no podía diferenciar los colores. Entonces era una causal, y además ponía en peligro a la empresa y a los trabajadores, porque era el que se dedicaba al mantenimiento de los ascensores, que hay que tener cierta... ¿no? Y era daltónico. Exactamente, era daltónico, ¿no? Esas son las 3 posibilidades: detrimento físico, rendimiento deficiente o negativa injustificada. En lo que es conducta, yo puedo despedir a un trabajador por conducta por una falta grave, robo, llegar tarde, abandono, todas las que conocemos. La segunda es por una inhabilitación judicial o administrativa por más de 3 años, es decir, me quitan el brevete y yo soy chofer de una empresa de buses. Entonces, y la tercera es la condena penal por delito doloso. Ahora que estamos con tanto problema de tipo penal, la condena penal firme por delito doloso es la tercera posibilidad que tengo para extinguir el vínculo laboral. Ahí están las 6 posibilidades que puedo extinguir el vínculo laboral sin pagar lo que tú has mencionado, la indemnización. El trabajador se va con su liquidación nada más. Que es por despido arbitrario, ¿no es cierto? Correcto. Ahí corresponde una indemnización que va a tener que ver con el tiempo de servicio. Correcto. En los 6 supuestos que hemos planteado, no hay indemnización. Entonces, hoy por hoy está saliendo mucho el tema del rendimiento deficiente, porque ha salido un proyecto de ley que de alguna manera visibiliza la norma, porque la norma existía. Es más, el sector público tiene ese régimen en lo que es la ley Servir. Ahora, imagino que eso tendrá que estar comprobado, corroborado de alguna manera. Correcto. ¿Cómo? Para que el empleador tampoco abuse, diga no rinde en el puesto y chau. Correcto. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Yo tengo que establecer un programa, un plan de rendimiento, una política de gestión. Esa política de gestión tiene que decir cuáles son los parámetros que yo considero que el trabajador debe cumplir, deben ser parámetros razonables, debe ser informado al trabajador y además no se le puede despedir al trabajador de inmediatamente. Es decir, mañana no vendió las 5 lavadoras que tiene que vender y lo voto. No, tiene que haber un periodo donde yo capacite al trabajador si el trabajador tiene un rendimiento no adecuado. Es decir, es un plan continuo, un plan permanente, un plan general para los trabajadores del área correspondiente, pero que justamente lo que busca es desvincular a un trabajador cuyo rendimiento no es acorde con las políticas previamente establecidas por la empresa.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las faltas? En el supuesto de que se le quiera despedir a un trabajador y empiezo a inventarle faltas. ¿Cómo el trabajador puede contrarrestar un memorándum, algo? ¿Tiene que haber alguna prueba fehaciente para que el trabajador se pueda defender de algún tipo de sanción interna? Sí, claro. Las empresas, todas las empresas en el Perú tienen la obligación de tener un control de asistencia. Todas las empresas en el Perú deben tener la posibilidad de que el trabajador, cuando llegue al centro de trabajo, pueda marcar su asistencia. Es una posibilidad de demostrar que no hay una falta. Otra posibilidad de demostrar a un trabajador que no hay una falta es que el trabajador envíe un correo electrónico, por ejemplo. ¿No? Entonces envía un correo electrónico donde está diciendo de alguna manera que está trabajando y que por lo tanto no hay un abandono o una inasistencia injustificada. Es decir, hay posibilidades ahora de todo tipo de poder demostrar que no ha habido un abandono o una falta injustificada. También una falta injustificada es un tema médico, por ejemplo. ¿No? Entonces yo puedo traer el certificado médico correspondiente para poder justificar mi falta. Y ahora, en faltas, pero ya no en no ir al trabajo, sino faltas internas. En incumplimientos laborales. Sí, o por ejemplo, faltó el respeto al superior, al jefe o algo así. ¿Cómo eso se puede dejar sentado para que haya una prueba, ¿no es cierto?, de que eso ocurrió y el trabajador haya tenido la posibilidad de hacer los descargos? A ver, en temas de faltas, de por ejemplo una falta de respeto a un superior, por ejemplo, o otro trabajador de la misma categoría. ¿O no cumplió con alguna responsabilidad? O algo es que hay una serie de faltas graves en la legislación laboral. Una de ellas podría ser el incumplimiento, el reiterado. Para despedir a un trabajador yo tengo que demostrar que el trabajador tuvo un reiterado incumplimiento de sus obligaciones. La forma de demostrar que hubo un reiterado es que yo le haya enviado anteriormente ya comunicaciones diciéndole que tenga que actuar de la manera en que la empresa considera que se debe hacer. Y entonces, si ya tengo 5, no hay un número exacto, pero si ya tengo un número importante de memorándum, de suspensiones del trabajador, porque acuérdense que las faltas laborales no solamente están en el despido, pero las sanciones laborales hay una graduación. Hay una gradualidad. Viene desde la amonestación verbal o escrita, o segundo, la suspensión sin goce de remuneraciones, y la falta más grave, o la sanción más grave, perdón, es la del despido. Entonces, yo puedo ir permanentemente utilizando mecanismos para controlar al trabajador y aplicándole sanciones y llegar a un momento en que la sanción sea, o la reiterancia sea tan importante que yo pueda desvincular al trabajador. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador en muchos casos es contestar este tipo de sanciones que se le envían, entonces enviar alguna respuesta, o el trabajador tiene toda la posibilidad de que una sanción disciplinaria, no solamente el despido, sino una amonestación o suspensión sin goce de haber, pueda ser cuestionada judicialmente, y lo hacen. El trabajador, cuando lo suspenden 2 días, va al Poder Judicial, cuestiona la sanción y el Poder Judicial pide a la empresa que le quite la falta del file, que elimine la falta de suspensión o la amonestación de su hoja de servicio. De su hoja de servicio, para que no sea un antecedente. El Poder Judicial lo hace. ¿No? ¿Y ese proceso cuánto dura? Bueno, eso es lo que te iba a decir, por la cantidad de tiempo que puede durar, pero bueno, sí, debería ser un procedimiento un poquito más sumario, corto, ¿no? Sí, más corto, pero tiene esa posibilidad de que, no sé, pues en 2 años un juez le pueda emitir una sentencia que le elimine la falta, y en algunos casos los jueces solicitan el reintegro de los pagos no efectuados, ¿no? Si el trabajador considera que el despido no se ajusta a alguna causalidad, ¿dónde puede recurrir? ¿Al Ministerio de Trabajo primero o de frente, como te he dicho, al Poder Judicial si hay que ir este tipo de situaciones? Es una excelente pregunta porque a veces se nos va el plazo. Todos los trabajadores tienen que tener claro que para poder cuestionar, impugnar un despido, tengo solamente 30 días hábiles. Es decir, más o menos 45 días naturales. Entonces, a veces que te llaman y te dicen, Germán, quiero impugnar el despido, y ya el tiempo pasó. Es decir, tengo 30 días hábiles, primero, el tiempo. Segundo, no necesito pedir una inspección, porque ya la desvinculación está en una comunicación efectuada por el empleador. Está evidente que me han sacado, no necesito corroborar ese hecho. Lo que sí puedo hacer es pedir una conciliación ante la autoridad administrativa, es decir, pedir que citen a mi empleador para solucionar el problema en una conciliación ante la autoridad administrativa de trabajo, en este caso en Lima, el Ministerio de Trabajo. Es lo segundo. Y lo tercero que puedo hacer es ir directamente al Poder Judicial para impugnar mi despido. La conciliación pedida ante la autoridad de trabajo suspende este plazo de 30 días. Es decir, recomendable al trabajador primero ir a una conciliación,
que no se preocupe del tiempo porque la conciliación suspende el plazo de los 30 días y si no llego a ningún acuerdo con el empleador en los 30 en la conciliación, puedo entonces interponer mi demanda judicial. Ahí sería importante guardar todos esos documentos de ida y de vuelta para que quede claro qué es lo que exactamente pasó y para que todo no quede en una discusión verbal si era justo o no era justo. A eso me refiero de las dos partes. De las dos partes. Todo en un proceso judicial, lo dicho tiene que ser probado. Hay ciertas circunstancias que se invierte la carga de la prueba, pero fundamentalmente, si yo digo A, tengo que probar A. Entonces, es importante eso que tú mencionas, en el sentido de tanto empleador como trabajador tienen que guardar información o documentación que lo posibilite a poder sustentar lo que diga un proceso judicial. Es muy importante. Claro, porque el trabajador dirá es injusta y el empleador dirá es justa. Entonces ahí la probanza estará en la documentación y en todo lo que se haya ido realizando durante todo este tiempo. Sí, es muy importante la carga probatoria y uno tiene que no pensar, o sea, no puede pensar mal que voy a terminar una relación laboral mal con la empresa, pero sí es prudente que tenga la alternativa de guardar información para que pueda demostrar cualquier tipo de aplicación de sanción disciplinaria por parte de su empleador, o al revés, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias, Germán, por haber estado aquí. No, gracias a usted. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro bloque económico. Vamos con información internacional en nuestro bloque Más Mundo.